Feliz sábado de nuevo. Amén. De nuevo, cada día estoy practicando más y más, y con el gracia de Dios yo quiero dar un sermón un día pronto en español. Amén. Pero todavía hoy no estoy listo todavía. This will be our third part. This is part 3 of Christ, our righteousness. Esta es la parte número 3 de Cristo, nuestra justicia. And in reality, there are a lot more parts that we could study, but for the sake of time, En realidad hay más de lo que tenemos que estudiar, pero por cuestión de tiempo es como un resumen, ¿no? so if everyone has a worksheet, if we're all ready, then I'll begin with a word of prayer. Así que si todos estamos listos, tenemos nuestras hojitas, Amén. vamos a comenzar con unas palabras de oración. Our Father in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, we want to say thank you for the fellowship that we've had today. te damos gracias, Señor, por la comunión que hemos tenido como hermanos hoy. And now, Lord, as we've come back this afternoon to hear more from your word, we pray for the Holy Spirit. Y ahora que hemos venido esta tarde aquí a reunirnos, queremos pedir tu bendición. And we pray, O Lord, that the Spirit of God would open our minds as we study this third part of the righteousness of God. Te queremos pedir, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento mientras estudiamos esta tercera parte de este mensaje. Lord, bless us, we ask, in Jesus' name. Por favor, bendícenos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Gloria al Señor. In our last message, we learned En nuestro último mensaje aprendimos that in order to have the righteousness of Christ, number one, we have to behold Him so that we can be transformed. Aprendimos que para poder obtener la justicia de Cristo, número uno, tenemos que contemplarlo a Él para poder obtener su justicia. Amén. And the other one is we have to recognize that God is merciful. And remember the publican? All we have to do is ask for that mercy. He's willing to give it to us. Y el segundo punto es que tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y que así como el publicano tenemos que reconocer nuestra condición, humillarnos, y Él va a ser misericordioso en perdonarnos. Now we're going to begin our message today in Romans chapter 7. Así que esta tarde vamos a empezar nuestro mensaje en el libro de Romanos, Let's read verse 10. el capítulo 7 y versículo 10. And when you find it, just say amen. Cuando lo encuentren, por favor digan un amén. Amén. Procedo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Now, when Paul is speaking about the commandment, what did he thought the law or the commandment was for? What did he think it was for? Cuando Pablo empezó a hacer esta disertación, ¿qué es lo que dijo él? ¿Qué es lo que él enseñó acerca de para qué es el mandamiento? In este versículo, it says that he saw that it was ordained for life, or it was for life. En este versículo dice que él fue ordenado para vida. That's right. Again, it says the commandment which the commandment which was ordained to life
I found to be to death. Dice que él explica aquí en el 10 que este mandamiento que fue ordenado, dado para vida, a él le resultó para muerte. So the only thing I want to point out in this text is that when God gave the commandment here, the principles of the commandment are ordained for life. That's what I want Quiero to. hacer énfasis aquí que Dios cuando puso estos mandamientos, Él ordenó estos principios para vida. Now let's look at letter B. Veamos la letra B. Who are those who will be justified? ¿Quiénes son estos que serán justificados? Let's go to Romans chapter 2 Vayamos a Romanos capítulo 2 and then verse 13. y el verso 13. Romans chapter 2 verse 13. Who are the ones that will be justified? ¿Quiénes son los que serán justificados? Go ahead. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. So if we want to be just before God, what does it say in this text we have to do? Si nosotros queremos ser justificados, ¿qué es lo que dice aquí que debemos hacer? That's right. We have to obey the law of God, right? The ones who are the doers of the law. Tenemos que obedecer la ley de Dios, es verdad, tenemos que ser hacedores de la ley. Now, is it only what we do, though? Is it just the actions and what we do that will justify us? Solo nuestras acciones y lo que hacemos es lo que nos va a justificar. Notice chapter 3, the next chapter. Veamos el capítulo 3 And notice verse 20. y veamos lo que dice el capítulo 3 y versículo 20. Okay, go ahead. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Okay, so notice here, we need to do some explaining because on one chapter, Paul says the doers of the law will be justified. Aquí tenemos que aclarar este punto porque en un lado Pablo nos dice de que los hacedores de la ley son los que son justificados. But then in the very next chapter, he says, oh, by the deeds of the law, no man is justified. Pero luego en el siguiente capítulo él nos dice que por las obras de la ley no somos justificados. Let's go backwards to chapter 9. I'm sorry, verse 9. Vayamos atrás al verso 9. Let's read verse 9 all the way down to verse 12. And here's the question that you are going to ask yourself as you read. Vamos a leer desde el 9 hasta el 12 y es aquí donde ustedes tienen que hacerse la pregunta al respecto de lo que vamos a leer. That's chapter 2, right? Chapter 3 Chapter 3. and verse 9. Desde 9 el to 9, 12. capítulo 3, desde el 9 hasta el 12. Okay, now let's read this. Let's read the question in letter D. It says, how many seek God and are righteous? How many? La pregunta en la letra D dice, ¿cuántos buscan a Dios y son justificados? Notice from verse 9 down to verse 12. Veamos lo que dice el verso 9 hasta el 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So what's the question? How many people do good and are righteous according to that?
¿cuál es la pregunta? ¿Cuánta gente hacen lo bueno y son justos de acuerdo a lo que acabamos de leer? So God gives us in His Word the commandment that we must be a doer of the law in order to be justified. Así que Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que ser hacedores de su ley para poder ser justificados. But then we read also that it's impossible for us by our deeds to be justified, and there's none of us who even do it. Pero también leemos que ninguno de nosotros vamos a ser justificados por nuestras obras y que tampoco podemos. Notice a little bit more, and then by God's grace we want to try to bring the balance of how the scriptures really explain what we're reading here. Procedamos adelante y por la gracia de Dios vamos a tratar de entender lo que aquí se está llevando a colación. Let's go to Galatians chapter 3. Vayamos a Gálatas capítulo 3. Let's read hold your hand there in Romans chapter 3 if you still have it. Mantengan su mano ahí en Romanos. We're going to come back. Porque vamos a regresar a ello. And then look at Galatians chapter 3 and verse 22. Y vean lo que dice Gálatas 3, versículo 22. The question is, how many people are under sin? La pregunta es, ¿cuántas personas están bajo pecado? Okay, verse 22. El verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Okay, so how many are under sin? ¿Cuántos estamos bajo pecado? Todos. All of us. Now go back to Romans 3. We read this earlier. Ahora vayamos a Romanos nuevamente, Romanos capítulo 3, ya lo leímos anteriormente. And look at verse 23. How many have sinned and fallen short of the glory of God? Vean lo que dice el versículo 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Now go to Romans 7. Y ahora en Romanos 7. And look at verse 12. Veamos lo que dice el verso 12. ¿Lo tenemos? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Okay. So notice, God's law, His intention for His law is the standard of life for all of His creatures. La intención por qué Dios dio la ley es what was that? The law is the standard of God for all of His creatures. Es porque la ley es el principio, la base de Dios, el estándar de Dios para todas sus criaturas. It's God's design that everyone should give obedience to the law. Es el deseo de Dios que todos rindan pleitesía a la ley de Dios. And because God created us and He placed us under law, then that means that our happiness can only be found in obedience. Y como Dios es nuestro creador, Él nos creó y Él dio la ley, solo obedeciendo esta ley podemos llegar a tener felicidad. And God expects that all who do the law are going to be justified. Y Dios espera que todos los hacedores de la ley sean los que van a ser justificados. And we learn that even though God expects us to do the law or to live out the law, none of us have been able to keep that law the way that we're supposed Y to. hemos aprendido que aunque Dios espera que todos nosotros seamos hacedores de la ley, ninguno de nosotros lo ha hecho. This contrast, if we really think on it without the balance of what the scriptures teach us, it can really bring us into a hopeless condition. Este contraste, si no lo analizamos bajo el verdadero
contexto, pues nos traerá conflicto, confusión. And notice what it says in Psalm 16 Notemos lo que dice el Salmo 16 and verse 2. y verso 2. Verse 2, Psalm 16, verse 2. Notice what it says. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Notice what he says. Noten lo que dijo. It says, my goodness Dice, extendeth not to thee. The last part. dice la última parte, mi bien, no hay bien para mí fuera de ti. In other words, he recognizes that there is no goodness that I can find outside of God. En otras palabras, él reconoce de que no hay nada bueno, no puedo encontrar nada bueno fuera de Dios. Notice Jeremiah chapter 13 Notemos lo que dice Jeremías capítulo 13. and verse 23. Jeremías 13, el verso 23. ¿Lo tenemos? Amén. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? You can see here that it's impossible for us to do good just as much as it's impossible for a leopard to take off of his spots. Podemos notar aquí que para nosotros es imposible hacer el bien, tan imposible como para un leopardo quitarse sus manchas. So this is the condition that we are in. So the question is, if this is our condition, then what is our hope? Así que esta es nuestra condición, y si esta es nuestra condición, nuestra pregunta debe ser, ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Go back to Romans chapter 3. Now let's explain this the best that we can by God's grace. Vayamos a Romanos ahora, el capítulo 3, y vamos a tratar de explicar esto por la gracia de Dios lo más simple que podamos. Notice verse 23. Notemos el verso 23 de Romanos 3. We already read it, but it says, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3, verse 23. Ya lo hemos leído y dice nuevamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. But notice verse 24. Pero notemos lo que dice el verso 24. Go. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Question. Amén. How much did our redemption cost? Pregunta, ¿cuánto en sí ha costado nuestra redención? If we just go by the words here, is there a price? Do we have to pay the price? Si vamos por lo que está escrito aquí, ¿habrá un precio? ¿Habremos de pagar un precio? Here it says being justified freely by His grace. Aquí nos dice que somos justificados gratuitamente. So the grace of God that can justify us, it's a free gift that God gives to people. Así que la gracia de Dios que puede justificarnos es un regalo gratuito que Dios ofrece a la humanidad. Amén. You see, we have to have spiritual eyes to realize the depth and the importance of these words. I'm going to give you an example.
Fíjense bien, tenemos que tener ojos espirituales para poder ver a cabalidad la importancia de estos versos, de este mensaje. Y les voy a dar un ejemplo. If you see a picture of a lion on the wall, Si ves la fotografía de un león en la pared, it would be different that if you walked around the corner and then you seen a real lion right in front of you. eso es muy diferente al que si te vas a la esquina y ves a un verdadero león enfrente de ti. The picture, you might think of, wow, I hope I never meet something like that. But the picture doesn't necessarily give you the reality of it. La foto, cuando la ves, podés pensar quizá, bueno, espero nunca encontrarme con este animal, pero verlo en vivo es otra realidad, las cosas cambian. So, likewise, when we hear or we just hear about the story of Christ and that He died for me, that He's justifying me, it's one thing just to hear a presentation of it, but it's another thing to really experience and realize that the captivity that I am in, I can be delivered by the power that Jesus wants to give. Voy a tratar de... en otras palabras, si podemos notar, una cosa es escuchar la palabra de Dios, escuchar la lección de esta tarde, de lo que Dios ha hecho, ha muerto por el ser humano, pero otra cosa es hacerlo una realidad, es que sea una realidad en nuestra vida. That's right. It becomes a reality to those who receive the free gift. It becomes a reality. Y esto de la gracia salvadora de Jesús llega a ser una realidad para aquellos que la reciben. I want to tell you how it becomes reality. I want to share a little bit of my own testimony. Quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio, cómo esto llegó a ser una realidad en mi vida. When I grew up as a Seventh-day Adventist. I went to church all of my life. Cuando crecí como un joven adventista y fui a la iglesia regularmente toda mi vida. My family was very similar to all the other families in the church. So I didn't think that I was different. We thought we were all the same like everyone else. Mi familia era similar a todas las otras familias adventistas, así que yo crecí con el pensamiento de que pues no éramos algo especial. In my family, it was bad to drink Coca-Cola, but it's okay to have Sprite or... Mi familia era algo malo tomarse una Coca-Cola, pero estaba bien tomarse una Sprite. In my family, it was bad to eat pork, but it was okay to eat anything else. En mi familia era algo malo comer carne de cerdo, pero podíamos comer otras cosas. In my family, it was okay to watch TV and listen to any radio, any kind of music we wanted. But when the sun went down on Friday, you turn that off. En mi familia estaba todo bien, todo normal. Era lo más normal, lo más natural ver un programa de televisión, escuchar cualquier tipo de música, siempre y cuando lo apagásemos tan pronto el sol se ponía el viernes. I used to have big speakers in my car that had a big thumping bass, and I'd go down the road thumping my rap music, but on Friday my mom said, "We're going to keep the Sabbath, you turn that off." Mi auto, dice él, iba por las calles durante la semana. Mi auto lo tenía con esas bocinas grandes, con el bajo ese, y lo ponía a retumbar con música de reggae, ¿no? Toda la semana, pero cuando llegaba el viernes la mamá le decía, tenés que apagarlo porque vamos a guardar el sábado. And I thought it was fun. I said, yes ma'am, it's the Sabbath. And then I changed the music to then I put on my church music.
Y yo pues hacía caso y yo le decía, sí señora, ¿cómo no? Vamos a apagar esa música y vamos a guardar el sábado. In my family, we went to the movies, we ordered pizza, sometimes we had Blockbuster. Back in those days they had Blockbuster, not anymore. They have Netflix now. Y con mi familia pues íbamos a las películas, a ver películas. En aquel tiempo existía Blockbuster, donde se rentaban películas. Eso era normal. But on Friday night when it came, we didn't do any of those things. Pero cuando llegaba el viernes en la noche, no hacíamos ninguna de esas cosas. The only difference between my family and the neighbors who were not Seventh-day Adventists was that we went to church on Sabbath. La única diferencia entre mis vecinos que no eran cristianos era de que nosotros íbamos el sábado a la iglesia. I played the same video games, listened to the same music, and watched the same movies that my neighbors did, except for on Friday, we were Christians, so we can't do that. Yo jugaba los mismos vídeos que mis vecinitos jugaban, miraba las mismas películas que ellos miraban, todo lo demás que se hace, excepto los viernes. Los viernes, el sábado era totalmente diferente, no se hacía ninguna de esas cosas. Friends, what I'm trying to say is, Amigos, lo que quiero decirles es, in reality, my life was no different than the average person in the world, except for we had a little bit of a window called the Sabbath where we did things different. But everything else, I was like anyone in the world. Amigos, lo que realmente les quiero decir es que en mi familia, en mi vida, no éramos distintos a todas las demás familias en el mundo, excepto por la ventanita esa del tiempo, que era el sábado, que hacíamos cosas diferentes al mundo. I used to like to race cars. I'm a mechanic, and I was always into cars. And I would go racing, and I'd go dancing, and I'd go to the clubs, and that was my life. Yo soy mecánico, dice, de profesión, y me encanta la carrera, la velocidad, y así que iba a correr los autos, me gustaba bailar, ir a las discotecas y a todo ese rollo, me gustaba hacer todo eso. But on Friday, Pero el viernes, I was a faithful Seventh-day Adventist. You're gonna be at home, and you turn off all that stuff. pero los viernes era un verdadero observador del sábado, así que los viernes no hacía nada de eso y se apagaba todo. What I'm trying to say is that it was not a reality in my life until I stopped to begin to study for myself. Why am I Seventh-day Adventist? Why? Lo que quiero decirles es que eso no sé por qué hice esas cosas, pero nunca llegaron a ser una realidad en mi vida hasta que empecé a estudiar por mí mismo. As I started studying, I began to read the life of Christ in the book Desire of Ages. Cuando empecé a estudiar en el deseado de todas las gentes la vida de Cristo. I remember when I was reading this book, more and more, I just wanted to know what the next story was. Me acuerdo cuando empecé a leer este libro, mientras leía sus páginas y terminaba una historia, un capítulo, quería saber lo que el otro capítulo decía, quería saber de la otra historia que venía. And each story that I read, it began to dawn on me that this man, his whole life is dedicated to other people. Y mientras leía este libro, al leer la vida de este hombre, llegué a darme cuenta y decir, la vida de este hombre estaba dedicada a otras personas, dedicado siempre a los demás. But then I looked at my own life and I said, wow, everything that I do is for me. Y después empecé a analizarme a mí mismo y me sorprendí y dije, wow,
Todo lo contrario conmigo. Todo lo que yo hago es para mí. I made more money than my father. I was 19 years old and I was living at home. Ganaba más dinero que mi papá. Apenas tenía 19 años, vivía en casa y ganaba más dinero que él. I didn't pay any bills in the house, and every paycheck that I had, almost $30 an hour, at 19 years old, and I would spend every dime just upon me. No pagaba ninguna cuenta en casa. Con apenas 19 años ya ganaba $30 la hora y todo era para mí, todo lo gastaba para... I would buy new things for my car, I would buy a computer, I would buy whatever. Le compraba cosas nuevas a mi auto, me compraba una computadora, lo que fuera. But then I read something about this man, Jesus Christ. Pero de pronto leí algo acerca de este hombre, Cristo Jesús. And he said, the foxes have holes, and the birds, they have a nest. Y él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. But the Son of Man doesn't even have a place to lay his head. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. I remember he told the rich young ruler, go sell all that you have and follow me. Y recuerdo cuando él le dijo al joven rico, ve, anda y vende todo lo que tenés y ven y sígueme. I began realizing that I was going to school so that I could try to get a good job so that I can make more money than I was making. Así que me acuerdo que yo estaba yendo a la escuela a obtener una educación para hacer más dinero. And the more that I thought about it, everything that I did in my life, from the reason why I went to school and to all the money that I spent on my own car, everything, again, I'm emphasizing this over and over, everything was for me. Y me empecé a dar cuenta que todo lo que estaba haciendo en mi vida, el ir a la escuela, todo lo que quería lograr en mi vida era, todo estaba enfatizado para mí, para complacerme a mí. No, I wasn't some great sinner. I was not robbing banks. I didn't kill nobody. I didn't steal from nobody. No era yo un gran pecador, no había asaltado ningún banco, no le hacía mal a nadie. I never got arrested. I never went to jail. I wasn't one of those law-breaking kind of guys. Nunca me arrestaron, nunca me llevaron a la cárcel. No era ninguno de esos chicos que hacen todas estas maldades. I was just living my life, minding my own business, doing the things that I like to do. Simplemente estaba viviendo mi vida, lo que me gustaba, lo que a mí me importaba y viviendo mi vida. But it wasn't until I saw my life in comparison to the life of Christ that I realized that I was living a life of vanity. Pero no fue hasta que analicé mi vida y analicé la vida de Jesús y hice la comparación, me pude dar cuenta de que estaba viviendo una vida de vanidad, una vida vacía. I started studying more and more and more, and I saw that by beholding, I started becoming changed. Empecé a estudiar más y más y más y entonces me di cuenta que mientras más estudiaba, empezó una transformación en mí. And as I started learning more and changes started coming into my life, people started noticing the change. Y mientras estudiaba más y me involucraba más en esto, y mi vida empezó a ser transformada, la gente empezó a notar el cambio en mi vida. One of the ways that they saw that I was changed is I used to weigh 300 pounds. Una de las grandes cosas que la gente notó así claramente era de que yo pesaba 300 libras. And when I began to lose the weight, people wanted to say, hey, why don't you come to our church and tell the young people how you lost all the weight? Y que cuando le vieron que estaba perdiendo todas esas libras, la gente le empezó a decir, hey, ¿por qué no venís a nuestra iglesia y le enseñás a los jóvenes cómo es que le estás haciendo, cómo estás perdiendo estas libras? I remember standing in front of the church and no one could see it because I was behind the pulpit, but my knees, they were going like this.
Y me recuerdo una de las primeras veces que estoy detrás del púlpito, la gente no se daba cuenta, pero yo estaba así que me temblaban las piernas, se chocaban la una con la otra. And I was so nervous because I had never spoken in front of anybody before, but somehow I was supposed to tell these people how God is helping me to change my life. Y estaba tan nervioso, no estaba acostumbrado a hablar ante público. Sin embargo, estaba supuesto ahí a enseñarles cómo Dios había cambiado mi vida. I remember going to a Bible study once, Me acuerdo que una vez fui a un estudio bíblico and there was a man who was leading out, and he was going over the books of Daniel and Revelation. y recuerdo al hombre que estaba dirigiendo el estudio bíblico y empezó hablando con el libro de Apocalipsis. But he lived almost 2 hours away from the church where he was giving the Bible study. Pero él vivía a 2 horas de distancia de donde él estaba dando el estudio bíblico. And I was so interested because I was studying some of those things too, and I would always raise my hand and share in the Bible study. Y fue algo interesante porque yo también estaba leyendo eso mismo que él estaba leyendo y de vez en cuando levantaba mi mano para compartir lo que yo estaba aprendiendo. And then one day, he called me and he says, Jose, something happened. I can't make it to the Bible study. Can you lead out? Así que un día recibí su llamada y él me dijo, José, mira, algo pasó, no puedo ir a dar el estudio bíblico. ¿Podrías tú encargarte del estudio bíblico? And when he said that, I felt trembling in my heart, like, "Wheat." Y cuando él dijo eso, yo sentí un temor en mi corazón y empecé a temblar y me dije, ¿yo? But then I said, okay, I'll try my best. Pero luego le dije, está bien, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. And I remember fasting for the whole week because I was so scared to give the lesson. Y me acuerdo que estuve ayunando toda la semana porque tenía miedo de dar este estudio bíblico. And when I gave the study, it was okay. And then they asked me to participate more and to study again. Y cuando di el estudio bíblico todo salió bien y me preguntaron, hey, ¿podrías seguir dando y participar más, dando más estudio bíblico? Little by little, I was giving studies here, giving studies there, and the Lord started giving me opportunity to share the things that I had been learning. Y poquito a poco empecé a compartir, dando un estudio bíblico aquí, por allá, y así el Señor me fue ayudando y me fue abriendo más puertas. Now, I think I told you this the last time that I was here, but if I didn't, forgive me. I used to work at a dealership, a car dealership. No sé si compartí esto con ustedes la pasada vez, pero yo trabajaba en un lugar donde venden autos, en un dealer le llaman, ¿no? Yeah, it was the Ford En dealership. una agencia de autos. Y era una agencia de la Ford. And after I had been giving studies a little bit at the church, the Lord was impressing me that I have to do this more. And so I decided I'm going to give a Bible study at my job. Así que cuando trabajaba y estaba estudiando también, el Señor me impresionó de que yo tenía que compartir estas verdades en el trabajo. So I wrote a little note and says, Bible study at lunchtime, and I put it in the break room where everybody goes for their lunch. Así que hice una nota, un papel, hice una nota y la incrusté en la pared donde el cuartito donde teníamos el receso, que se le llama el break room, el receso. And the thing about my dealership, everybody goes to break at the same time. The mechanics, the salesmen, the administration, the whole dealership shuts down for 1 hour. Y algo bueno en el trabajo era que en la hora del receso, todo el mundo tomaba el receso a la misma hora, los mecánicos, los vendedores, los administradores, todos los que trabajaban en la agencia. So if anybody wanted to attend, they were able to at 12 o'clock in the break room. We were going to have a Bible study. Así que si alguien quería atender el estudio bíblico, todos podían hacerlo porque era a las 12 ahí en el cuarto de receso. So at the first Bible study, I showed up with my Bible, and 5 people or 7 people came to the Bible study.
Así que en mi primer estudio bíblico me aparecí con mi Biblia y 5 a 6 personas asistieron. Amén. And I was going over the book of Daniel and the importance of prophecy. Y así que empecé estudiando con ellos el libro de Daniel y haciendo énfasis en lo importante que es estudiar las profecías. Amén. I did it twice a week, Tuesdays and Thursdays. Lo hice 2 veces a la semana, que eran los martes y los jueves. After about 4 or 5 weeks, the number of people grew from 5 to 7, and now I have about 12 to 15 people coming. Después de 4 o 5 semanas, el número de personas cambió. Ya no, en vez de ser 5 o 6, llegaron a ser 12, 15 personas. Amén. After 2 months, Después de 2 meses, there were over 30 people attending the Bible study at the Ford dealership that I was working. después de 2 meses, había más de 30 personas atendiendo a estas clases bíblicas en mi trabajo en el dealer de la Ford. And there was mechanics people, salesmen, and even the service manager, my boss, came a couple of times to sit in and listen to the class. Ahí estaban los vendedores, los mecánicos, aún el jefe de mantenimiento. También estuvo atendiendo, él estuvo ahí varias veces. And one day we were in the showroom floor. You know, the showroom is where they keep all the brand new cars to show you. Y un día estábamos en la sala donde tienen los autos que están en exhibición, el cuarto de exhibición. And the owner of the dealership showed up. Así que el dueño de la agencia de autos se presentó. And we came in and I'm standing and I'm giving the message and he says, "Hey, what's going on here?" Así que cuando él llegó, yo estaba parado y estaba dando el mensaje ahí a la gente. Y él llegó y gritó, ¿qué está pasando aquí? "Are you guys having a meeting without me?" ¿Ustedes están teniendo una reunión sin mí? And I said, "Oh, no, we're doing a Bible study." Y yo le dije, no señor, estamos teniendo un estudio bíblico. He says, "What? ¿Qué? A Bible study? This is a dealership. This is not a church." Y él me dijo, ¿qué? ¿Un estudio bíblico? Esta es una agencia de autos, no es una iglesia. And he says, "Go upstairs and use the conference room." Y él me dijo, vete ya arriba al salón de conferencias. I had never been up there before. Nunca había estado ahí en el salón de conferencias. When I went up there upstairs and I saw the conference room, Cuando me dirigí y llegué hacia ahí arriba, cuando vi el salón de conferencias, nunca había estado en un salón de conferencias. it was a big table, long and fancy, and it had a chalkboard and everything. Era un cuarto donde había una gran mesa larga y en la pared de enfrente estaba una pizarra que aún tenía el yeso para poder escribir en él. And it was perfect because now we had no distractions and I had a board to write and everything. It was a blessing. Para mí fue una bendición perfecta porque ahora no nos podían perturbar ningún ruido, estábamos ahí adentro encerrados y a la misma vez podía usar la pizarra. Amén. And probably during that time, the Lord was changing my heart so much that I became the #1 worker in the dealership. Y pienso que Dios estaba trabajando tanto en mi vida que durante ese tiempo llegué a ser el trabajador número 1 en esa planta, en esa compañía. We used to have bonuses and try to who can get the most cars as a mechanic, and I was pushing out more cars, twice as much than everybody else. Y ellos tenían un programa de que gratificaban a los que trabajaban mejor y les daban un aguinaldo o un bonus, dicen también. Así que dice él, yo estaba trabajando y trataba de sacar más carros que todos los demás. But the reason why I was doing that was not because I was competing with anybody, but because God put it in my heart that everything that I did had to be to the glory of God. Y la razón por la que yo estaba haciendo eso no era por una razón de competencia,
sino porque Dios me había puesto en el corazón de que todo lo que tenía que hacer era hacerlo para la gloria de Dios. Amén. But anytime you start doing a work for God, the devil's not going to just sit back and look at you. He's going to try to mess things up. Y cada vez que tú vas a tratar de hacer la voluntad de Dios, el enemigo no vayas a creer que se va a quedar de brazos cruzados y mirarte nada más así como así. And there were some people who started trying to get me fired at the job. Así que hubo algunas personas que empezaron a provocarme a que peleáramos en el trabajo. Maybe about a month later, my boss called me into his office. Así que después de un mes, el jefe me llamó y me dijo, ven a mi oficina. And he was in tears, almost in tears. Y él estaba casi llorando. And he said, Jose, if it was me, I wouldn't do this to you, but it's not coming from me. Y él me dijo, José, si estuviera en mi poder, yo no haría esto. Esto que voy a hacer no viene de mí. But he said that the owner says that, Jose, you don't want to be a mechanic, you want to be a preacher, so why don't you go and do that because you don't have a job here any longer. Pero el dueño me dijo que te dijera a ti, José, de que tú no quieres ser un mecánico, tú quieres ser un predicador. Así que vete a predicar y aquí ya no tenés más trabajo. Amén. That was 2008. Eso fue en el 2008. Since 2008 until today, I have done nothing but gospel ministry, and I've never got a regular job again. Y desde el 2008 no he tenido ningún trabajo oficial, no más. Desde el 2008 hasta hoy he estado trabajando como un ministro del Evangelio. Amén. Y no he tenido pues un sueldo de un trabajo regular. Ever since then, I have started colportering, door knocking, and preaching the gospel in different places. Y desde ese tiempo, desde el 2008, he estado trabajando en el ministerio, algunas veces colportando, otras veces tocando puertas y así esparciendo el mensaje de Dios. Now, sometimes, like Paul, I've had to get my tools out and fix some cars to get some money. Y a veces tengo que hacer como hacía el apóstol Pablo. Tengo que sacar mis herramientas y arreglar un carro para poder sacar un poco de dinero. But what I'm trying to tell you is, all my life I thought that I was a Christian, and I never knew what I was missing out on. Lo que estoy queriendo de transmitirles es que toda mi vida pensé que yo era un cristiano, pero en realidad estaba perdiendo mucho, no había entendido lo que es ser un siervo del Señor, y la bendición que... I remember having the conviction that I needed to leave Florida because I read the story of Abraham that says, get out from your father's house and from your kindred and go into a country that I will show you. No me olvido cuando por primera vez allá en la Florida recibí el mensaje que se le fue dado a Abraham de hey, Abraham, deja tu casa y tu parentela a la tierra que te mostraré. I was afraid to go by myself. Tenía temor de salir yo solo, dejar a mi familia. I never left Florida and I didn't know where I was going to go. Nunca había salido de Florida y no tenía ni la menor idea a dónde iba. So I asked my brother right there and says, hey, let's go for a road trip. Así que le pregunté a mi hermano, mírenlo, ahí está. Y le dije, hey, vámonos a dar una vuelta en el carro. I was reading something in the testimonies to the churches. Estaba leyendo algo en el libro Testimonios para la Iglesia. That says that we should go to the dark places to raise up a light of truth. Estaba leyendo ahí que nosotros tenemos que ir a los lugares que están en tiniebla y ahí levantar el estandarte de la verdad. So I pulled up the internet Google and I typed in Seventh-day Adventist, you know the map that has all the little red dots? Así que me metí a Google, al internet y puse ahí en el mapa The SDA churches. los templos adventistas
en los Estados Unidos. And I saw that there were tons of red dots over in California. Y me pude dar cuenta que allá en California había muchos puntitos rojos allá en California. I saw a lot of red dots in Texas. Vi muchos puntitos rojos en Texas, But I only saw a little bit in Utah. pero solo vi un poquito en Utah. We already know because the Mormons are there. Y eso es porque los mormones viven ahí. So I had it in my heart, I want to go to Utah to preach the truth. Así que en mi corazón dije, tengo que ir a Utah a predicar la verdad. But I did not say anything to my brother. Pero no le mencioné nada a mi hermano. And I asked him, I said, hey, you want to go on a road trip? Y le pregunté a él, hey, ¿quieres ir a dar una vuelta en el carro? And then he goes, where are you going to go? Y él me preguntó, ¿a dónde vas? So I told him, well, if you had to go somewhere out west, where would you go? Así que yo le pregunté, mira, si vos tenés que irte al occidente, hacia el occidente, ¿a dónde irías? And you know, he said, I don't know, Y él me dijo, Utah. no sé, Utah. And I said, what? Oh, let's go right now. Y yo le dije, ¿qué? Vámonos ahora mismo. I didn't have a car at the time. I had got in an accident and I crashed my car. I didn't have one. Y en ese momento no tenía un auto, había tenido un accidente anteriormente y había perdido mi auto. But he had a car. Pero él tenía su auto. And so we decided to get in his car and we hit the road and we left Florida. Así que decidimos, nos vamos en tu carro y démosle al pedal y nos vamos fuera de Florida. We packed everything that we could fit in his car. All he had was a little Ford Taurus. Así que él tenía un Ford Taurus y empacamos todo lo que pudimos y lo metimos en su carrito. And I had saved up only $2,000. That was all the money we had between the both of us. Y yo había ahorrado unos $2,000, era lo único que teníamos entre los dos, $2,000. We left Florida and for several months we went to different states looking for the place that God wanted us to go. Así que nos fuimos de Florida y por muchos meses estuvimos buscando al lugar donde Dios nos pudiera enviar. We originally were going to go to Utah, but we stopped here. We talked to somebody and they said, hey, why don't you guys go over there? So then we went to different places. Originalmente íbamos para Utah, pero a veces paramos y en algunos lugares la gente nos dijo, hey, ¿por qué no van a este lugar? Y así lo hicimos. And as we drove from place to place, we saw different churches and different little groups who needed help with the gospel. Así que mientras viajábamos nos dimos cuenta al ir a diferentes grupos, a diferentes iglesias, vimos las diferentes necesidades que estos grupos y iglesias tenían. And one thing that we saw in common with all the groups and all the churches that we went to, there was one thing that everyone had in common. Well, two things. Y cuando visitamos las iglesias, los grupos, vimos sus necesidades, encontramos dos cosas o más, pero dos cosas principalmente que todos estos grupos y las iglesias tenían en común. The first thing was the churches needed to hear the health message. Lo primero que todas tenían en común era que todas tenían que escuchar el mensaje pro salud. And the second thing is everyone needed to understand the righteousness of Christ. Y lo segundo era que todos necesitaban entender y conocer la justicia de Cristo. Amén. And after we had visited many places, we decided to go west. But on the way to Utah, we decided to stop in Kansas. Así que después de que hicimos todo esto, decidimos, bueno, ahora sí nos vamos para el occidente, nos vamos para Utah, pero en lo que emprendimos el viaje decidimos parar por Kansas. I remember getting to Kansas. There's a well-known church in English. It's called Steps to Life. Anybody heard of that church? Me acuerdo que cuando paramos ahí en Kansas hay una iglesia muy conocida, en inglés es Steps to Life, que quiere decir los pasos hacia la vida. It's an independent or self-supporting rather. It's a non-conference church. Es una iglesia independiente que
apoyo propio. Anyways, the pastor there, he suggested that we go down and help a church in in Oklahoma. Así que el pastor ahí en Kansas de Los Pasos hacia la Vida nos sugirió que nos viniésemos a una iglesia acá en Oklahoma. So we came to this church. Así que llegamos a esta iglesia en Oklahoma. And we began helping the church and working in that area. It was near Enid. Anyone know Enid, Oklahoma? Yes. It was near Enid. It was called Kingfisher County. Kingfisher. Así que llegamos a ese lugar, llegamos a esta iglesia que está en Kingfisher cerca County, de Enid. cerca de Enid. No sé quiénes aquí conocen Enid, pero está un poquito hacia The northwest. el noroccidente, como Anyways, a una hora de aquí. As we started helping that church, they told us we always go to a camp meeting in southeast Oklahoma. So do you want to come with us to that camp meeting? I said, sure. Así que mientras atendíamos a esta iglesia, ellos nos dijeron, nosotros siempre vamos a un campamento en el sureste de Oklahoma. ¿Le gustaría a ustedes ir? I went to southeast Oklahoma and I met a short man, Spanish guy. His name was Rafael Perez. Así que la primera vez que fuimos al sureste, al campamento del sureste de Oklahoma, ahí conocí a un hombre de baja estatura que se llama Pastor Rafael Pérez. And he says, my brother, do you want to speak? I will let you speak in the camp meeting. Y él me dijo, mi hermano, usted quiere hablar en el campamento, yo te voy a dejar que hable en el campamento. So I said, yes, I'll be willing to speak, and I began to speak one message they gave me to be able to speak in the camp meeting. Así que le dieron la oportunidad de dar un mensaje y él dijo, sí, cómo no, yo voy a dar el mensaje. I was up there up front, and as I stand up here in the pulpit, I can see everybody in the congregation. Y estaba así en la parte de arriba donde está el púlpito y mientras estaba sentado ahí pude contemplar a toda la congregación. And I noticed a couple in the back. There was a man, his arm was around his wife. And I noticed them as I noticed everybody, but there was one couple over there that I looked, and then it just passed my mind and I kept going. Cuando vi toda la congregación me llamó la atención una pareja que estaba así en una esquina. Él tenía su brazo sobre su esposa. Me llamó la atención y por un momento, pero de ahí se me fue y me quedé contemplando la congregación. So there was a lady who came up to me and she says, I want you to meet these people. Así que se me acercó una dama y me dijo, yo quiero presentarte a esta gente. And I says, okay, I'll be willing to talk to them right after the message is over. Y yo le dije, está bien, lo voy a hacer, pero hasta que termine el mensaje. So I found out as I came in to speak with them, it was that couple that I noticed in the back. Y me di cuenta que de la gente que me iba a introducir era esa pareja que yo había visto ahí en la parte de atrás en esa esquina. They were living in Arkansas at the time, and they told me that they were having some problems in the place where they were living. Y ellos me comentaron que en ese tiempo estaban viviendo en Arkansas y que estaban teniendo problemas ahí en el lugar donde vivían. And so before we proceeded, I asked them, how long have you guys been married? Y antes de que siguiera la conversación, yo les pregunté, ¿cuánto tiempo hace que llevan de estar casados? And they looked at each other and they started laughing. Y ellos se miraron el uno al otro y empezaron a reírse. And they said, oh, we're not married, we are brother and sister. Y ellos me dijeron, no estamos casados, él es mi hermano, ella es mi hermana. And then I asked him what their name was, and he said, my name is Samuel, and this is my sister, Arabelis.
Y él me dijo, yo soy Samuel y esta es mi hermana Arabelis. Arabelis. And from there, the Lord brought me my wife. Y en ese momento Dios me trajo a mi esposa. Amén. Later on, you know, they had, as they say, the rest is history. I got to know her, and praise God, we are married now for over 5 years now. El resto es historia, pero desde ese día en adelante, para la gloria de Dios, ahora estamos casados y qué bendición. Amén. What I'm trying to say is, Lo que estoy tratando de decir es, I told you all this little story about my life. te comenté esta pequeña historia de mi vida. I'm not a rich man by any means. No tengo dinero, no soy un hombre rico en ninguna manera. I don't have great college education and some fame of person. I'm not a famous person. No soy una persona famosa, no tengo ninguna educación así tan elevada. But one thing that I have learned is when I surrendered my life to the Lord and I decided to put all of my energies into serving Him, Pero hay una cosa que sí he aprendido cuando tomé la determinación, la decisión de someterme, entregar mi vida a Dios, hay algo que he aprendido. I've learned that if you serve the Lord and your life is dedicated to serving others, God will give you such joy, such blessing in your life that you will never forget. You will never regret serving the Lord. Dice que he aprendido que mientras tú sirves al Señor y decides entregarlo todo y servirle a Él, viene una alegría, es un gozo que nunca te vas a arrepentir de servirle al Señor y servir a otros. Amén. And I realized that all the blessings in my life came from the decision for me to accept Christ. And when I accepted Christ, my life changed completely. Y he aprendido que todas estas bendiciones han venido a mí desde el momento que decidí dedicar mi vida al Señor y entregarme a Él. I'm a mechanic. I don't like wearing suits and ties and stuff. I'm not comfortable in these clothes. Yo soy un mecánico, no me gusta andar con estos trajes, no me siento cómodo. I never thought growing up that I'd be up there in the pulpit saying anything to anybody. Nunca me imaginé mientras yo crecía de que iba a estar en un púlpito, estar exponiendo la palabra a la gente. But the more that I read the words of God, the more it becomes like a fire in my bones, like Jeremiah says. And I have to share what God has been teaching me. Pero mientras más estudio la palabra de Dios, puedo decir, como dijo Jeremías, es como un fuego dentro de mí que no lo puedo callar y tengo que predicar. And I realized that just like the disciples, God is looking for anyone who's willing to serve Him. And those disciples, they were unlearned men. Y me doy cuenta que God is looking for people like the disciples. y me doy cuenta que Dios está buscando a gente igual que los discípulos que no tenían ninguna educación. Dios está buscando a gente que estén dispuestos a servir. We can't be like the Pharisees and think that, oh, I've heard this message before, righteous by faith. Thank you, preacher, but have a good day. No podemos decir, no podemos tomar la actitud de los fariseos y decir, oh, predicador, yo ya he escuchado estos temas de la justificación por la fe. Gracias, de todos modos, te puedo decir. But God wants the humble people to listen to the truth, to set the truth, to walk into the truth, to share the truth. Pero Dios quiere que la gente humilde conozcan estas verdades, que las aprendan, que las vivan, que caminen en estas verdades y que las prediquen. God gives us His justification freely, and if only we be willing to receive it, not thinking that we have it already, but only willing to receive it, then our lives will change completely. Dios nos ofrece por gracia la justicia, la justificación por la fe. Si tan solo nosotros estamos dispuestos a recibirlo, realmente va a valer la pena, no nos vamos a arrepentir. Look at Romans chapter 5 and verse 17. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 17. Adam
was created by God. Adán fue creado por Dios. But when he fell into sin, he lost the image and the dominion that God had given to him. Pero cuando él transgredió, desobedeció a Dios, perdió el dominio que Dios le dio y perdió la imagen de Dios. And now because Adam messed up, then all of us are affected by his sin. Y la razón por la que nosotros el pecado nos ha afectado es porque Adán pecó. Adán pecó y todos hemos heredado ese efecto de su transgresión. Notice verse 17. Notemos lo que dice el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Do you see that it's a gift of righteousness that God wants to give us through Jesus Christ? Se dan cuenta que a través de esa gracia, de la justicia que Dios nos pueda dar, lo quiere hacer solo a través de Cristo Jesús. You see that even though Adam messed up and he ruined it for all the world, Christ, he succeeded and he paved the way for all of us through all the world. Nos podemos dar cuenta que aunque Adán falló y él transgredió, pecó y todo, pero que a pesar de eso, a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos esperanza. Look at verse 19. Podemos obtener esta gracia. Veamos lo que dice Verse 19. el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Do you see, based on this verse, that we can only be righteous because of what Jesus has done? Nos podemos dar cuenta a través de estos versículos que nosotros podemos obtener la justicia solo y únicamente por lo que Cristo ha hecho. When we believe what Christ has done, then we will say, Lord, I want to do the same thing that you tried to do in this world. Cuando nosotros entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces nosotros vamos, solo así, nosotros vamos a poder decir, Señor, yo quiero hacer eso que tú hiciste. Friends, we need an experience that we don't have yet. Hermanos, nosotros necesitamos una experiencia que hoy por hoy no tenemos. We need the same experience that the early church had when the outpouring of the Holy Spirit came. Nosotros necesitamos tener una experiencia, esa experiencia que la primera iglesia de los apóstoles tuvieron cuando el Espíritu Santo fue derramado. They realized that Christ had given everything for them. Ellos se dieron cuenta que Cristo lo había dado todo por ellos. Do you realize that you then are supposed to give everything for Him? ¿Te das cuenta que tú también, si Cristo lo dio todo por ti, tú también tienes que darlo todo por Cristo? Amén. Amén. It doesn't matter what your job is. No importa cuál sea tu posición, cuál sea tu trabajo. What your job is for is just so that you can pay your bills. Tu trabajo es únicamente para pagar tus gastos, tus biles. But your real job is to be about your Father's business. Pero tu verdadero trabajo es estar en los negocios de tu Padre. Amén. Do you see that I had to learn that in the story that I shared with you? I had to learn that. ¿Se han dado cuenta que yo tuve que aprender esto en la historia que les he dado de mi vida? Yo tuve que aprender esto. I was there making money, and I was making good money at the dealership. Ahí estaba yo trabajando en un dealership y estaba haciendo buen dinero. But when I realized that I had a greater responsibility, a greater job to do, I said, Lord, help me to do that job. Pero cuando me di cuenta que tenía una responsabilidad mayor, un trabajo más grande que hacer, entonces le dije al Señor, Señor, ayúdame a hacer este trabajo. So I said, Lord, I'm going to start giving Bible studies at my job.
Así que le dije, Señor, voy a empezar a dar estudios bíblicos en mi trabajo. And guess what happened to me? Y mira qué pasó conmigo. I got fired. Me despidieron. Not because I was a bad worker, because if you looked at the records, I was the top worker in the dealership. Y me despidieron no porque yo fuera un mal trabajador, porque si vos vas y analizás mi récord, te vas a dar cuenta que yo era un buen trabajador. But the reason why I got fired is because the devil was trying to stop the work of God in that job, in the dealership. Pero la razón por que fui despedido es porque el diablo quería que yo dejara de hacer esa obra de Dios en esa agencia de autos. Now, wherever you work, wherever you go to school, whatever you do for your life, you need to make sure that you are putting God's business first. Así que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas a la escuela, cualquier escuela o donde quiera que tú trabajes, tienes que tener siempre en mente que tú y vos tenés que hacer el trabajo de Dios primero. Amén. And the message that you are trying to lead people to, don't dump it all at one time. Y el mensaje que le tienes que dar a la gente, no les tires todo el mensaje, quieras tratar de darles todo el mensaje de una vez. But little by little, what you're trying to share with people is that there is victory in Christ over all of their sins. Pero poco a poco tienes que ir enseñándoles de que hay victoria sobre el pecado y que ellos pueden lograr esa victoria a través de Cristo Jesús. Attached to that, you also have to share with them that He's coming soon. And it's your privilege to make yourself and your family ready so that when He comes, we can all be in heaven together. Acompañado a ese mensaje de que se puede obtener la victoria sobre el pecado, tienes que adjuntar, unir el mensaje del pronto regreso de Jesucristo y de que todos tenemos que prepararnos para su venida. Let me share with you the last few verses and then we close. Quiero compartir con ustedes los últimos versos y cerraremos este mensaje. You know that Paul, he was a very educated man. Ustedes saben muy bien que Pablo era un hombre muy educado. He knew many languages. He went to the top school in the nation. Él había ido a la mejor escuela de la nación y era un políglota. Sabía muchos idiomas. But notice what he says in chapter 3 of Philippians. Pero noten lo que este hombre dice en el Chapter 3. En el capítulo 3 de Filipenses. Paul says, I have confidence in the flesh. If anybody has a reason to be confident, it is me. Pablo dice aquí, si hay alguna persona que tiene que confiar en sus conocimientos o en la carne, ese soy yo, dice Pablo. But look what he says here in verse 4. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 4 del capítulo 3. Go from 4 to 7. Voy a leer desde el 4 hasta el 7. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Notice, he counted everything that he thought was worthy to be praised. He says, I count that all but loss for Jesus Christ. Noten que él da un listado muy grande de todas las cosas por las cuales un ser humano puede sentirse orgulloso o puede gloriarse o puede confiar. Pero él dice, todo eso lo doy por basura para ganar a Cristo Jesús. And notice verse 8, he emphasizes it one more time very strongly. Pero notemos el verso 8 y él ahí hace un énfasis más fuerte. Y dice,
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. And then it says, y también. Look at verse number 9. Y luego él vuelve a recalcar y dice, y también en el verso 9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. It's by faith that we can obtain the righteousness of Christ. Es por la fe, únicamente por la fe, es como nosotros podemos obtener la justicia de Cristo. Amén. If it says that only the doers of the law shall be justified, only by faith can we be doers of the law. También la Escritura dice que todos los que son hacedores de la ley son los que serán justificados, pero es por la fe que podemos nosotros ser hacedores de la ley. Faith makes the things that are impossible, faith will make them possible. Todas las cosas que para nosotros es imposible hacer, a través de la fe es posible. Is it possible for a man to walk on water? ¿Acaso es fácil para un hombre caminar sobre el agua? Impossible. Es imposible. But because Peter believed the words of God, he was able to accomplish it. Es algo imposible. Sin embargo, porque Pedro creyó a las palabras de Cristo Jesús, Amén. él pudo caminar sobre el agua. Amén. It's because Christ said, come, and we have to listen to the word that proceeds out of his mouth. So when Peter listened to those words, he says, okay, I'm going to be obedient to that word, even though this is impossible. And when he went to do it, he was able to do it. Es por la palabra de Dios que le dijo, ven. Él tuvo que escuchar eso, aunque él sabía que era algo imposible, pero tanto él como nosotros, al escuchar esa voz que nos dice, ven, nosotros tenemos que obedecer a esa voz que nos da ese mandato. Aunque sea algo imposible, podremos hacerlo solo por el poder de Dios. Amén. Do you think if we yell, everybody here say 1, 2, 3 and yell at the loudest that you can yell, do you think that we can cause a wall to fall down? ¿Ustedes creen que si contamos de 1 a 3 y todos nos ponemos de acuerdo que al contar 1 a 3 gritamos lo más fuerte que podamos, ¿ustedes creen que podemos tumbar esa pared? No. Impossible. But what happened in the days of Joshua? Pero es algo imposible, ¿verdad? Pero ahora díganme, ¿qué pasó en los días de Josué? All God told them, walk around and on the last day shout as loud as you can. Increíble cómo Dios actúa, ¿no? Dios les dice, denle vueltas a la ciudad, pero en el último día le dan la última vuelta y todo lo que tienen que hacer es gritar lo más fuerte que puedan. You see, it's impossible to make a wall fall down by yelling. But because God said to do it, if I obey the word, what is impossible becomes possible. Si nos podemos dar cuenta, es imposible hacer caer una pared. Pero si Dios lo manda, solo porque Dios lo dijo y yo lo creo, se hace, aquello imposible se hace posible. Do you think that if I look at a pole, we already looked at this example this morning, if I look at a pole that's made out of bronze, do you think that it can take the poison out of my leg? That's impossible. Just by looking, all of a sudden the poison comes out. Ustedes pueden creer esto, esta ilustración lo usamos esta mañana, de que solo por yo ver una estaca donde se levanta una serpiente, solo con mirar y ya de repente se sana la herida, la picadura que recibí de la serpiente. Es algo imposible, ¿verdad?
It's impossible. But the reason why they received healing is not because they just looked at the pole. It's because God said to do something. They obeyed His word, and then the healing came because of the obedience. Si ustedes se dan cuenta, es algo imposible, ¿verdad? Pero como Dios lo mandó y ellos hicieron caso a lo que Dios había mandado, y fue a través de eso, de esa fe, que ellos obtuvieron sanidad. The Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La Biblia dice que la fe viene a través del oír, y a través del oír la palabra de Dios. Amén. Do you believe that it's possible for a little boy to take out a giant named Goliath? That was an impossible match. ¿Ustedes creen que es algo concebible que un niño de pequeña edad y estatura pueda vencer a un gigante? ¿Es eso posible? Es imposible. Do you think it's possible for Daniel to walk into a lion's den and not be ripped apart by the lions? That's impossible. ¿Ustedes creen que es posible para un hombre llamado Daniel entrar en el foso de los leones y que no se lo coman? ¿Se lo devoren? But ¿Es eso imposible? ¿Es eso posible? El poder de Dios. But the reason why we read all these stories is because God is teaching us over and over again, if God says that He will do something, then He will do it. That is faith, when you believe in the Word of God. Y la razón por que Dios deja estas historias en la palabra es que Dios quiere mostrarnos que esas cosas imposibles, si Dios dijo que va a suceder y nosotros la creemos, se va a hacer posible todo lo que Dios ha mandado. Okay, so those are all the stories, right? Now let's come to your story. Esas son historias que están en la Biblia, en el pasado. Ahora vengamos a tu historia. God tells you, go and sin no more. Jesús, Dios te dice a ti, ve y no peques más. The Lord says, if you love me, then keep my commandments. El Señor dice, si me amas, ve y guarda mis mandamientos. Amén. But do you see that that's impossible? Pero tú puedes ver que eso es imposible. So then how is it going to be made possible? How can we do it? ¿Cómo lo vamos a hacer posible? Algo que es imposible. By faith. Por la fe. Amén. As you read this word of God, it will give you transforming power, and then you can do what is impossible, and that is to stop sinning by the power of God. Mientras tú estudias esta palabra de Dios, Él te dará el poder para vencer el pecado, porque hay poder en su palabra. Su palabra es transformadora y te ayudará a vencer el pecado. Now, I'm not saying that I'm Mr. Perfect up here. I haven't been translated like Elijah yet. I'm still here. Yo no estoy diciendo aquí que yo soy una persona que no tengo pecados. No he sido trasladado como Elías, todavía estoy acá. But what I'm saying is, we have to learn to trust in the Word of God, and by that power, then we can overcome the sins in our lives. Pero lo que estoy queriendo decir es, no solo yo, nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en la palabra de Dios, y al confiar en la palabra de Dios lograremos todo eso que Él nos manda. Amén. Okay, just another one more thing I want to share. Solo una cosita más quiero compartir, Because I want to bring it a little bit closer to your hearts. porque quiero acercarlo un poquito más a tu corazón. Amén. Some of you are struggling with specific sins. Algunos de ustedes están teniendo problemas con pecados específicos. Maybe you have a certain habit that you always do that you do not have the power to let it go. Quizás tú tienes un hábito, A bad habit that you want to let go, but you can't let it go.
Quizás tú tienes un mal hábito que tú quieres deshacerte de ese mal hábito, pero no lo has logrado. Maybe there's something that you eat that you know is not bad. When I go to church, they told me not to eat cheese, but when I go home, I just have to have a little bit. Quizá hay algo en lo que tú comes que no has tenido la victoria. En la iglesia te dicen, no debes de comer queso, pero cuando vas a la casa ahí empiezas a comerte el queso. Maybe it's something worse than that. Maybe you have a problem drinking. No one in the church knows. Maybe you're an elder, but at home when no one's looking, you drink a little bit. Quizá tu problema es un poquito más grave. Quizá tiene que ver con la bebida. Quizá puede ser tú un líder de la iglesia, pero que cuando estás en tu casa, cuando nadie te ve, te echas tus traguitos. Maybe when you go home, you have a problem with the lust of the eyes. Quizá cuando te vas a tu casa, tú tienes un problema de la lascivia con lo que ves, con lo que tus ojos ven. And when your children go to sleep and your wife goes to sleep, you stay up late looking at websites that you should not be looking at. Y cuando tus hijos se van a dormir, tu esposa se duerme, luego tú estás ahí viendo cosas en el internet, viendo cosas que no debes de ver. Maybe you have a problem with jealousy. Quizá tienes un problema con los celos. Maybe you have an issue with somebody in the church with strife and you don't want to talk to that person, I don't want to see them, and you're holding this thing in your heart. Quizá tú tienes algún problema con alguno de la iglesia aquí y tienes eso en tu corazón y no lo quieres dejar ir. Maybe you have something like called an unforgiving spirit, where you're unwilling to let it go. Quizá tú tienes un problema con esto que se llama un espíritu que no perdona y tienes problema con eso y no puedes sacar ese espíritu no perdonador de tu corazón. And you feel that you've tried it before, but I just can't stop. So what's the point? Y tú sientes de que lo he tratado antes, pero no puedo, así que ¿para qué voy a seguir luchando con esto? But the Bible says that faith is the victory that can overcome the world. Sin embargo, la Biblia dice que la fe es la victoria que se sobrepone al mundo. Amén. With God, there is nothing impossible. Con Dios no hay nada imposible. Amén. And if you trust Him, He will give you power over those little things that I mentioned and maybe the things that I haven't mentioned yet. Pero si tú crees, Dios tiene el poder sobre todas esas cosas que mencioné y quizás muchas otras cosas que no mencioné. Él tiene el poder. Amén. God is good and He wants us to all be saved in the kingdom of God. Dios es bueno y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos para su reino. Amén. How many of you want to say, Lord, right now, today, before the complete sun goes down, I want to renew my heart with you? ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor antes de que se ponga el sol y decirle, Señor, yo quiero renovar mi vida contigo? Amén. Remember, faith is not necessarily emotion. You don't have to break down and cry in order to realize that you need help. Recuerden que el asunto de la fe no es algo emocional en que te tengas que tirar y llorar y hacer un show. Do you want God to help you? Just raise your hand. Si tú quieres que Dios te ayude, simplemente tienes que levantar tu mano. So God sees your hand. Y Dios está viendo que has levantado la mano. Now it's up to you to go home and say, Lord, help me, and start studying, start praying for the victory. Ahora, Dios ya vio que levantaste la mano, pero ahora depende de ti que te vayas a la casa y que empieces a estudiar su palabra y le dices, Señor, quiero confiar en ti, ayúdame. Amén. Amen. Let's pray together. Gloria a Dios. Oremos juntos. Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, I believe, help my unbelief. creo, Señor,
ayuda a mi incredulidad. I want the faith of Jesus. Deseo la fe de Jesús. Amén. Oh, please, Lord, help us to have the patience of the saints. Oh Señor, ayúdanos a tener la paciencia de los santos. Help us to keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Ayúdanos, Señor, a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. You said that without faith it is impossible to please you. Tú has dicho en tu palabra que sin fe es imposible agradar. But you said that if we diligently seek you, Pero tú has dicho que si te buscamos diligentemente, if we search for you with all of our hearts, que si te buscamos de todo corazón, that we will surely find you. seguramente te vamos a encontrar. Lord, please make yourself Señor, known unto us, por favor, háztenos, or reveal yourself to us, revélate a nosotros, por favor, so that we can believe and live according to the faith of Jesus. para que nosotros podamos creer y vivir de acuerdo a lo que Cristo Jesús nos ha dado. Lord, there's certain ones here that are struggling with specific sins. Señor, hay algunos aquí que están teniendo problemas con pecados específicos And it's affecting themselves and their family. y los está afectando a ellos mismos y a su familia. It may even be affecting their performance at their jobs. Y quizá esto también les está afectando en la manera, en su trabajo, en la manera que se desarrollan en el trabajo. And they may not realize it, but it's affecting the unity in this church. Y tal vez no se dan cuenta, pero está afectando la unidad en esta iglesia. But I pray that you would finally give them the victory that they need. Pero yo te oro, Señor, que tú les des la victoria que ellos necesitan. That you would give them a humility of heart. Que les des un corazón humilde. That you would give them the desire to search your word. Que les des, Señor, el deseo de escudriñar tu palabra. Amén. Lord, I pray for the young people as well. Señor, también te pido por los jóvenes. There are a few children as well as young adults as well. También hay algunos niños, como también hay jóvenes adultos. Amén. But Lord, each one of them have temptations and trials that they face. Señor, cada uno de ellos tiene pruebas y tentaciones a las que tienen que enfrentar. And the devil wants to destroy their life, especially their spiritual life. Y el diablo les quiere destruir la vida, pero especialmente la vida espiritual. And Lord, some of their parents are caught up with the cares of this life. Y Señor, algunos de sus padres están tan ocupados en las cosas de este mundo. But I pray that they would seek first the kingdom of God and His righteousness. Te pido por ellos que primeramente ellos busquen el reino de Dios y su justicia. I pray that the altar of devotion will continue to burn in their homes. Te ruego, Señor, que el altar de la devoción, del culto matutino, se le dé el primer lugar en sus hogares. That the whole family would be a family devoted to the cause of God. Que toda su familia entera sean devotas en la causa de Dios. Lord, and I pray for this church that they would have a greater impact in this community than any time they've had before. Señor, te ruego por esta iglesia para que tenga un impacto en su comunidad como nunca lo han tenido antes. I pray that they would have a unity and that you would pour out your Holy Spirit in a powerful way for them. Te ruego, Señor, que puedas mantener la unidad en ellos y que tú puedas derramar tu Santo Espíritu de una manera poderosa en ellos. I pray for this very night that as they move forward, a change will begin happening in this church. Te ruego esta noche que mientras ellos prosigan en su camino hacia adelante, que tú les puedas bendecir, Señor.
Oh Lord, please help us because without you we know we cannot do anything. Oh Señor, por favor ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer nada. Lord, now the Sabbath is coming to its close. Oh Señor, la hora de tu santo sábado está terminando. We thank you for the blessings that we were able to share one with another. Te rogamos, Señor, por las bendiciones que hemos podido compartir los unos con los otros. We thank you, Lord, for allowing us to meet together and to fellowship, and we pray that we would direct our hearts always to heaven. Te agradezco, Señor, porque has permitido que juntos hemos podido compartir, estar como hermanos y estar alabando tu nombre. But Lord, now as we enter into the new week, Pero Señor, ahora tan pronto como estamos a las puertas de la semana que comienza, I know that the devil, he is preparing all kind of stumbling blocks to trip us in our way. lo sé muy bien que el diablo está preparando todo tipo de obstáculos para que nosotros podamos tropezar en nuestro caminar. I know that he wants to destroy each one of our families, and I pray that you would help us throughout this week. Yo sé que él está luchando por destruir a cada uno de nuestras familias, por eso te ruego que nos ayudes esta semana. Beginning even tonight, Lord, help us to be unmovable by the faith of Jesus Christ, so that we will not fall to the temptations of the enemy. Y empezando hoy, Señor, te ruego que nos hagas fuertes, inamovibles en la fe que es en Cristo Jesús. We thank you, we praise you, Te agradecemos y alabamos tu nombre. in Jesus' name, En tu nombre, Señor Jesús. amen. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Brethren, thank you for the privilege to be here again. Queridos hermanos, les quiero agradecer nuevamente por el privilegio que me han dado de estar aquí. And my wife and my family will continue to pray for you, brethren, and please keep us in your prayers as well. Mi esposa y yo vamos a continuar orando por ustedes y también ustedes, por favor, manténganos en sus oraciones. Amén.